Hola a todos, el día de hoy mis compañeros Eduardo Arbeláez, Carolina Viller, Isabela Crespo, Alejandro Ramón y yo, Camila Arevalo, les vamos a presentar el caso número 2, producción de etanol con Saccharomyces cerevisiae modificada genéticamente. Bueno, en primer lugar hablaremos un poco sobre el contexto, después los objetivos, siguiente de eso explicaremos la técnica molecular que vamos a emplear y seguido abarcaremos la metodología mediante un diagrama de flujo. Después seguirán las ventajas y las desventajas de esta técnica a usar y terminaremos con las conclusiones. Bueno, como contexto de nuestro caso tenemos que aquí se busca optimizar el rendimiento de producción del bioetanol tradicionalmente se ha usado es la levadura Saccharomyces cerevisiae para la producción de etanol cuando ésta es cultivada en altas concentraciones de azúcar. Pero aquí unos científicos han observado que hay otra bacteria de gran importancia en esta producción que es la Pseudomonas móviles. Entonces, esta tiene la capacidad de producir mayor rendimiento de etanol que la levadura tradicionalmente usada, que es la Saccharomyces cerevisiae. Pero entonces aquí hay un problema y es que las bacterias inmunonas móviles, cuando están en presencia de sales tales como la melasa, esta inhibe la producción de bioetanol y es por eso que se lleva usando la Saccharomyces cerevisiae para este procedimiento. Al ver esto, pues los científicos decidieron usar la levadura genéticamente modificada con dos genes, el piruvato descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa, que vienen de la bacteria Pseudomonas móviles. Pero notaron que no hay un incremento en la producción de bioetanol por parte de esta enzima modificada. Entonces, se debe buscar una técnica para visualizar la inserción de los genes que no interesan en la levadura. Bueno, y por otro lado, aquí les traigo pues la composición de la levadura Saccharomyces cerevisiae, que tiene sus componentes que aparecen aquí en la tabla. Y también pues les quería como contar que pues para el cultivo de la Saccharomyces cerevisiae se tiene que tener en cuenta la temperatura, el pH, la presión osmótica, la iluminación, la desecación y pues el alcohol como un inhibidor. Bueno, ahora tenemos nuestros objetivos. Como primer objetivo tenemos determinar una técnica de biología molecular adecuada para el proceso de identificación de los genes piruvato descarboxilasa y el alcohol deshidrogenasa 2. Probar la técnica en el caso a solucionar, que en este caso es Saccharomyces cerevisiae. Y por último, presentar los resultados a los encargados de la inserción de los genes. Ahora vamos a hablar de la técnica molecular. La técnica escogida fue la técnica Sorter Blot, y esto gracias a sus referencias, pues es una técnica muy eficiente y precisa. Esta consiste en seleccionar un gen de ADN en específico y este es utilizado para encontrar la presencialidad del mismo. A diferencia de las otras técnicas, como por ejemplo Northern Blot, enzima de restricción y la hibridación in situ, Sorter Blot trabaja solo con ADN. Las otras, como por ejemplo Northern Blot, trabaja con ARN. Además, Sorter Blot puede seleccionar una parte en específico de la cadena, mientras que las otras técnicas no pueden realizar este proceso. La técnica de Sorter Blot no es muy nueva, pero sí es muy eficiente, y esto se debe a que su manipulación es muy sencilla. También en esta técnica se emplea el uso de otra técnica llamada electroforesis en gel, la cual ayuda a facilitar la separación de las moléculas de ADN. Esto dependiendo pues de la movilidad en el campo eléctrico. En este caso, a nosotros nos sirve mucho para la separación en pequeños fragmentos. Perfecto. Ahora pues precisamos de describir un poco la metodología para el caso, que es básicamente relacionar la técnica que escogimos, que es el Southern Blot, con el Saccharomyces cerevisiae, que es el hongo, a determinar los genes que hay en su estructura, pues. Primeramente, para esto debemos aislar el ADN de cualquier célula del Saccharomyces cerevisiae, lo cual nos brindará el ADN genómico. A partir de ahí se digerirá el ADN con enzimas de restricción, de donde se obtendrán pequeños fragmentos de este ADN genómico, que serán fragmentos ahora de ADN. Esos fragmentos serán posteriormente separados por mediante electroforesis en geles de agarose según la carga masa de cada fragmento y pues obtendrá un resultado aproximadamente así, dependiendo de la carga masa de cada fragmento de ADN, como acabo de mencionar. Posteriormente se realizará una tinción con bromuro de tidio
y se desnaturalizará el ADN mediante un proceso químico que generalmente suele ser alcálisis. Ahora los fragmentos de ADN estarán separados y serán transferidos a un soporte sólido con membranas de nitrocelulosa o de nylon. Podemos ver aquí un diagrama donde se puede ver esto. Para continuación se seguirá uno de los métodos para transferencia, ya sea capilaridad o vacío o electrotransferencia, para obtener los fragmentos de ADN en la membrana de nitrocelulosa o de nylon. A partir de aquí se diseñará una sonda específica marcada por una molécula reportera. Estas ondas pueden marcarse radiactivamente, en general con fosfato 32, fósforo 32, o enzimáticamente con biotina, digoxigenina, o etcétera, etcétera. Posteriormente voy a explicar un poco más respecto a cómo abordaremos el tema de las ondas para lograr llevar a cabo el reto, que será de lograr determinar si ahí están tanto el gen PSD como el gen ADHLL en el organismo Saccharomyces cerevisiae. Pero por ahora voy a continuar. La sonda se pone en contacto con la membrana nitrocelulosa, es decir, que las ondas que diseñamos con las mRNA van a estar en contacto ahora con con los fragmentos de ADN en la membrana de nylon o de nitrocelulosa. Esto ocasionará una hibridación con la sonda marcada, es decir, con la sonda cuyas bases sean complementarias a los fragmentos de ADN. Esta sonda emitirá cierta radiactividad que posteriormente, mediante un proceso de revelado con placas de rayos X, denominado autorradiografía, pues permitirá reconocer el o los fragmentos de interés correspondidos por la emisión de la sonda. Recordemos que la sonda está marcada, en este caso, vamos a marcarla con fosfato 32, fósforo 32 radiactivamente para poder realizar este proceso. Ahora lo que mencioné anteriormente respecto a cuál va a ser la diferencia que vamos a hacer para lograr distinguir tanto el gen del PDC como del ADHLL, ADHLL, será básicamente diseñar dos sondas para realizar el análisis simultáneamente. Es decir, para que solamente requiramos de una transferencia para determinar si estos dos genes se encuentran en en el ADN del Saccharomyces cerevisiae, pues del organismo en cuestión. Ahora, para esto, pues recordemos que las cargas de cada secuencia, o sea, la masa de cada secuencia depende de la longitud, como de la posición depende de la carga. También con esto me refiero meramente a la posición que tomará en en el gel de electroforesis y posteriormente en la membrana nitrocelulosa. Ahora, supongamos que el PDC estaría un poco más arriba y el ADHLL estaría un poco más abajo en la placa y que sus respectivas sondas nos permitirían identificar que están ahí. Habría una sonda para ADHLL, como ya mencioné, y otra sonda para PDC, como mencioné previamente. Supongamos que son fragmentos de ADN ya al finalizar el proceso y pues vamos a ver que para PDC asignemos un color rojo y para ADHLL asignemos un color verde. Aquí supongamos que la ADHLL bajó un poco más en cuanto a la sonda para reconocerlo. Encontró su fragmento de ADN complementario un poco más abajo, por lo cual sería esta parte marcada mediante el revelado de placas de rayos X. Y para el PDC se vería, supongamos que está acá arriba, se vería que un poco más arriba, por lo cual, mediante este método somos capaces de corroborar que las dos secuencias de ADN, pues del ADN recombinante que los investigadores insertaron en el genoma del Saccharomyces cerevisiae para la obtención de etanol, se encuentran en el ADN, vamos. Esto pues solamente será con una sola transferencia y es lo que estamos proponiendo en este momento. Posteriormente mis compañeros pasarán a explicar ventajas y desventajas de este método que estamos empleando. Ahora hablaremos de las ventajas que hay al momento de aplicar la técnica Southern Blot como método de identificación de genes para este caso específico. En primer lugar, los resultados que se obtienen a partir de esta técnica son semi-cuantitativos, es decir, no estamos buscando un número o una cantidad exacta de genes, sino que estamos simplemente buscando si está la presencia o la ausencia de los genes que el caso demanda. No vamos a hacer un análisis profundo, ya que los resultados son altamente precisos y específicos. Además, se va a poder determinar el tamaño y la estructura de la cadena de ADN que se obtiene en el gen.
Por otro lado, cuando se tiene secuencias similares, un único procedimiento del método funciona para todas las secuencias. Es decir, en el mismo procedimiento vamos a poder determinar si está la presencia o ausencia de ambos genes que estamos buscando. Ahora vamos con las desventajas de este método. Primero, esta es una técnica de larga duración, es decir, que si se quiere llevar a cabo, se necesitan de grandes cantidades de tiempo para que esto suceda. Por otro lado, se requiere de un personal entrenado para hacer el Southern Blot. No cualquier persona que esté en el laboratorio puede hacer esta técnica biológica. Se necesita de un estudio previo, ya que es un proceso que demanda una alta complejidad. Tercero, se necesita de la infraestructura adecuada. Además de un personal entrenado, se necesita de un laboratorio que cuente con los instrumentos necesarios y las condiciones óptimas para que el Southern Blot pueda llevarse a cabo. Por otro lado, esta es una técnica que requiere una gran cantidad de ADN para estudiar solamente una pequeña región del genoma con cada sonda, por lo cual puede ser una desventaja. Además, que cada sonda, la mayoría de las sondas no contienen información relevante. Esta técnica no es precisa para secuencias repetitivas pequeñas, por lo que puede ser un problema si se quiere diferenciar entre secuencias normales y secuencias premutadas. Por último, con el Southern Blot no es posible identificar deleciones o rearreglos pequeños, estos que estén ubicados en la región que rodea la secuencia repetitiva. Modo de conclusiones, tenemos que el Southern Blot es una técnica eficiente y precisa. Segundo, tenemos que esta es una técnica que tiene la capacidad de detectar una secuencia de ADN puntual, por lo que a nosotros nos viene excelente, ya que nosotros queremos detectar una secuencia de ADN dentro de la levadura Saccharomyces cerevisiae para optimizar así la producción de etanol. En nuestro caso, serían necesarias dos sondas para identificar dos genes distintos, y estos se podrían diferenciar entre sí debido a su relación carga-masa. Por último, a pesar de sus desventajas, el Southern Blot es un método de diagnóstico molecular bastante eficaz que permite observar el tamaño de las secuencias repetitivas de distintos individuos. Para terminar, mostramos a continuación la bibliografía respectiva de nuestro caso.